Vos dale, no le lleve miedo. Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Oye, Orlando, habla bien en el... Sonó la ráfaga que abrió mi pecho, un grito de sangre. Sonó la ráfaga, me ardió la voz por los andenes de un viejo barrio. Alguien me llama, escuchan su voz, está gritando al cielo una plegaria y al mismo tiempo cayéndome al suelo, que no me arranque el alma una bala. Buenas noches a las personas que nos están viendo a través de esta plática libre. Estamos iniciando por aquí con una canción de una banda nicaragüense, Garcín, ¿verdad? Con este tema que surgió de la insurrección de abril 2018, dedicado específicamente al tema de Marcelo, una persona de Masaya que cayó defendiendo Masaya. Por acá tengo, como todas las noches, de invitado en esta plática libre desde Chile a Manuel Fabián Ayana y tenemos a Orlando Lacayo desde Nicaragua. Saludándoles por acá. Todavía Fabián miramos que está por ahí acomodándose, pero entonces vamos a iniciar para mientras que Fabián termina de acomodarse, vamos a esperar que entonces nos salude Orlando desde Nicaragua. ¿Qué nos puedes decir, Orlando? Un placer saludarles nuevamente desde Nicaragua, con buenas noticias, malas noticias, pero siempre Nicaragua sorprendiéndonos, principalmente con un nuevo candidato a la presidencia y ya con rumores fuertes de el lanzamiento de otro candidato próximamente en Nicaragua. Ya Bárbaro. vamos a ir a sumar la docena de candidatos que todos buscan la unidad, que es la suerte, pues, ¿verdad? Que todos buscan la unidad, aunque tengamos una docena de candidatos. Bueno. Y aunque la semana pasada no lo toqué, yo creo que esta semana sí hay que tocarlo. El cierre de Cartonica, la empresa más grande productora de cartón de Nicaragua, que además de afectar a más de 1,000 trabajadores, afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de Nicaragua al no tener un productor nacional de cartón para las exportaciones. Eso va a complicar más la situación para toda la agroexportación y la producción nacional, ya que habrá que buscar otra empresa con igual capacidad que Astrocartón, que Cartonica, para producir los cartones de Nicaragua. En algún momento tenemos que invitar en esta plática libre a una persona también que nos venga a ayudar con este tema que Orlando es tan apasionado en la economía, ¿verdad? Y que nos vengan a dar esos panoramas amplios que la gente necesita saber. Manuel, ¿qué nos puedes decir desde Chile? Bienvenidos a Plática Libre, hermano. Hola, hola. Bueno, encantado por este tercer programa. Un tercer programa que estamos a inicios de abril. Entonces vamos a hablar bastante de abril hoy día. Y respecto a lo de la presidencialitis, me da la impresión de que obviamente no, todos estos personajes carecen de cierta inteligencia política, porque ya quieren dar el ejemplo de la democracia desde sus bases, desde sus organizaciones. Está bien, está bien. Quieren demostrar que son capaces del juego electoral, pero en cierta medida lo que deberían estar haciendo en este momento es sentarse todos a platicar cómo van a hacer presión sobre la dictadura para que se cumpla el plazo de las reformas electorales y cómo van a defender el voto en caso de que se apliquen reformas electorales y haya algo de credibilidad para noviembre.
Entonces, finalmente están siempre poniendo la carreta antes de los bueyes, en la medida en que apuestan por un proceso electoral, apuestan por construir una unidad en base a una selección de elecciones primarias que no sabemos realmente cómo se van a desarrollar, y en base a todo eso aspiran a medirse con la dictadura. Pero obviamente carecen de legitimidad en este momento, la población está cansada, ellos están totalmente en la desconexión con las bases, así que yo lo veo bastante incierto, y si además se van sumando más candidatos presidenciales, tengo que decir que hasta ahora el que me parece más moderno es Maradiaga, pero obviamente carece de fondo y de propuestas como para dinamizar la economía nicaragüense. Me parece que no trae propuestas modernas en ese sentido, pero obviamente en rango de edad, desde una perspectiva cultural, corresponde más al promedio de edad nicaragüense y está más cerca de una nueva cultura política que de una vieja cultura política. Eso. Bueno, ahí hay mucho que decir, ¿verdad? Esta semana, de hecho, fue interesante. Parte de la organización donde Maradiaga es miembro, como lo es la UNAP, se dio un tema interesante y controversial, ¿verdad? Que es el tema, de hecho, de la conversación casi de esta semana que pasó, ¿verdad? Y estos días, donde obviamente se toma como temática las filtraciones de la lista para precandidatos a diputados que la organización UNAP está proponiendo, ¿verdad? Ellos dicen en un comunicado que malintencionadamente se filtra la lista, ¿verdad? Y a raíz de esto comienzan las redes sociales a prenderse y comienzan, ¿verdad? Todo el tipo de críticas, criterios. Y en este ámbito hay mucho que la gente, ¿verdad?, tiene que decir, y hay muchas preguntas que hacerse. Por ejemplo, ¿qué tenemos que decir al respecto? Por ejemplo, de esto, Orlando, que estás allá desde Nicaragua, ¿cómo lo has visto? Pues de la lista creo que van gente conocida de nosotros. Creo que si lograran llegar a ser candidatos harían algún muy buen papel. Más que la filtración de la lista como filtración, yo creo que este fue un ejercicio político que hicieron desde adentro del UNAP para ver cómo estaba la sensibilidad de la población hacia el tema, que parece que les está dando resultados. Ya días después ya el tema está bajando, pero miramos que dentro del UNAP no hay coherencia en el discurso. El día lunes estuvo en uno de los programas de redes sociales Tamara Dávila por parte del Consejo Político del UNAP, y ella decía que sí, que les había servido porque ahora entendían que tenían que mejorar su relación y su comunicación con los periodistas. Le solicitó a Monseñor Rolando Álvarez que se reunieran para explicarle cuál es el proceso que ellos llevan, pero en las mismas redes sociales aparece Jesús, no recuerdo el apellido, que también es del Consejo Político, y sale diciendo que él le interesa lo que diga Rolando Álvarez, y hoy sale una noticia de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, hace poco horas, un comunicado reclamándole al UNAP por haber censurado a 2 de sus periodistas. Entonces parece que el ejercicio no viene del conjunto del UNAP, sino que alguna fuerza, alguna de las famosas agendas ocultas está promoviendo el ejercicio, lo está promoviendo muy bien. Están poniendo a jóvenes a dar la cara. Hay que analizar quiénes son los que han contestado todo este proceso de ataque y quiénes se han quedado calladitos, señores. Hay unos que no han dado la cara, hay unos que no dicen, aquí estoy yo, se han quedado ahí en silencio. Decía en uno de los posts, en silencio tenía que estar. Dígame. Bueno, Manuel Fabián, ¿qué nos tiene que decir sobre esto? ¿Cómo se dio desde Chile, por ejemplo?
esta filtración de la lista de precandidatos de la UNAP en Nicaragua? Bueno, desde Chile no sé, pero desde PPC sacaron un editorial muy interesante y yo lo publiqué en mi muro, les invito a mirarlo. Resulta que me imagino que ese editorial lo escribió Carlos Pérez Celedón y ese editorial es interesante porque plantea finalmente los que creen en la vía electoral, pero creen con escepticismo. Obviamente saben, no son tontos, saben que en este contexto, con estas condiciones y con el sistema que hay en este momento, no va a haber elecciones creíbles, pero sí apuestan por mostrar que son capaces de ser democráticos desde dentro. Entonces, tengo la impresión de que en este momento hay un problema que va a enfrentar el Frente Sandinista en los próximos años, es que no tienen realmente un relevo generacional. El Frente Sandinista no está como formando una generación de técnicos y de ingenieros y de arquitectos y de profesiones liberales que pudieran servir al Estado. Finalmente, toda esa gente, todos esos muchachos que están estudiando y que muchos están en el exilio, quieren servir un Estado nicaragüense democrático. Entonces se están quedando sin base. Entonces, obviamente, yo me imagino esto como un tablero de ajedrez en donde el rey y la reina, Ortega y Murillo, están expuestos, pero nadie les quiere hacer el jaque, porque nadie se quiere sacrificar. Yo creo que acá no es un tema de elecciones, es un tema de organización, pero también de transformaciones culturales. Lo había podido decir en el programa anterior. Me parece muy claro de que acá tienen que operar organizaciones que no aspiren a cargos políticos, organizaciones que quieran defender el voto en su momento, que estén formando, que estén reorganizando el tejido social, que estén dialogando con los partidos, que estén dialogando con todo el mundo, que estén formando fiscales. Me parece que esas organizaciones obviamente no existen por un problema de financiamiento, tampoco existe porque las desbarataron desde el 2018. Eso, entonces lo de que crean en la democracia y tienen derecho a tomar el camino que quieren, pero de todas maneras tienen que saber que se está metiendo en la boca del lobo en las condiciones actuales y que si realmente lo saben eso, entonces están jugando también con la ciudadanía, porque no están siendo totalmente honestos, están apostando a que van a pesar frente a Ortega una vez que hayan hecho sus elecciones primarias y tengan un líder, un candidato. Pero eso no va a bastar. ¿Quién va a ser ese candidato? Es que la gente va a Bueno, salir a defenderlo realmente en las calles. muchas preguntas, la verdad. De hecho, en base a estas incógnitas y preguntas, la homilía de Monseñor Álvarez también hizo sus preguntas, ¿verdad? En la homilía y comentó sobre esta filtración de la lista. Y también se dio una serie de controversia en las redes sociales porque precisamente las personas, miembros de UNAP, ¿verdad? Y miembros de los movimientos que están organizados alrededor del UNAP, comenzaron a tener sus diferentes argumentos y criterios en defensa de lo que decía, o por decirlo de alguna manera, de decir o justificar lo que Monseñor Álvarez dijo. Algunos lo consideran que era hasta un ataque hacia Monseñor. Yo miré por ahí muchos posts donde decían, por ejemplo, yo apoyo a Monseñor Álvarez, pues como que si fue una campaña directa, dirigida prácticamente contra Monseñor. La verdad, esto ha creado mucha conmoción porque yo creo que Nicaragua, al ser un país muy religioso y muy católico, obviamente cuando tocas a la iglesia, ya eso se crea más controversia y el tema político, el tema central ya como que deja de estar de fuera, ¿verdad? Y entonces ahí ya vienen los ataques entre sectores, pero ¿qué nos puedes decir, Orlando, sobre este tema? Precisamente vos que estás allá en Nicaragua, ¿cómo lo están viviendo, verdad? Pues tuve la oportunidad de poder hablar con algunos líderes religiosos, sacerdotes, y verdaderamente más que un ataque, ellos decían casualmente el día de antier, el lunes, que ellos miraban como que una falta de madurez en muchos de los jóvenes, que es cierto, y tenemos que ser francos, no están preparados para ir a buscar todavía una candidatura o estar a ese nivel, y no porque no estén preparados como
como personas, sino que no los prepararon para el golpe que les dieron. Muchos se sintieron ofendidos y respondieron con igual magnitud a los ataques. Esos ataques conllevaron que la gente de la iglesia tuviera una reacción bastante moderada. Han visto que Monseñor Álvarez no ha respondido, ni Monseñor Páez, ni Leopoldo Brenes, ninguno ha respondido a esos ataques. Muy por el contrario, hemos visto que se han llevado relajada la situación. Ya vamos después de 3 días de los ataques de la controversia que se hubo, pero sí yo quiero dejar claro algo. Creo que todos tienen que comprender, los de la lista y los que todavía no están en la lista y los que aspiran a estar en la lista, de que las elecciones se ganan con votos, señores, y no es atacando al votante que ustedes van a ganar los votos, no es diciéndole tonto, ustedes no nos entienden, no, hay que darles explicación al votante. El votante pesa igual, el de izquierda, el de derecha, el de centro, el de atrás, el de adelante, todo, norte, sur, este y oeste, y el del centro, todos pesamos igual, una persona, un voto. Creo que en eso, de todo lo que yo vi, Tamara Dávila es la que le puso la cerecita, supo defender su posición, no fue controversial, no fue confrontativa. Se nota que es una política ya con experiencia. Por lo demás, todos los demás fueron unos ataques bastante virulentos. Ay, ¿por qué me decís que yo soy? Y además que los ataques estuvieron fuertes en las redes. Pero tenían que haber sabido contestar los muchachos y asumir de que lo que ellos quieren es ganar tu voto y tu voto. Es decir, ellos quieren el voto de Jimmy, ellos quieren el voto de Manuel y el voto de Orlando Lacalle. Entonces nos tienen que convencer. Ok, y en este punto entonces, Manuel, ¿cómo lo ves desde ahí? Por ejemplo, hay reacciones distintas, como lo menciona Orlando. Por ejemplo, hay reacciones un poco más diplomáticas, otras fueron bastante explosivas. Algunos prácticamente se pusieron como que si estaban ya defendiendo la casilla y el partido, cuando estamos hablando de que apenas son una lista de precandidatos que van a tener que ir a competir contra otros precandidatos, ¿verdad? ¿Cómo se vio desde allá entonces, Manuel? Mira, respecto a lo que decía Orlando, es verdad que PPC tiene dos candidatos, precandidatos potenciales, pero no me voy a poner a hablar de ellos. Más bien me dio mucha gracia el video de Tamara Dávila, porque se ve que le costó hacerlo, que lo hizo varias veces y que al inicio hace como que está cansada y que ya, hagamos el video de una vez, y lo hizo con mucha humildad, le salió bien. Así que sí, se ve que hay cierta elegancia ahí, profesionalismo. Así que no, yo creo que no habría que darle mucha vuelta. En este momento hay un vacío de poder. Está claro que hay un vacío de poder que se trata de llenar. Como nadie puede tumbar a la dictadura en este momento, nadie tiene la capacidad de pararse ante la dictadura, entonces hay que rellenar ese espacio de vacío. Ese vacío entonces lo llenan los medios, lo llenan los candidatos, lo llenan a ciertas conferencias de prensa y las denuncias y todo lo que se puede hacer, y al mismo tiempo la gente también tiene que vivir. Entonces quiere cierta normalidad en medio de todo este desenfreno, toda esta anormalidad, todo este cambio de era, toda esta época digital en medio de la pandemia, y un país como Nicaragua, que desde 2017 está en fuerte caída en índices económicos, o sea, un país que crea cierta incertidumbre, la gente está buscando esa certidumbre, entonces es normal que quiera hablar de candidaturas presidenciales y que quiera empezar a saborear algo de democracia, ¿no? A ese ejercicio cívico tienen totalmente derecho a aspirar a ese ejercicio democrático. Y es un buen entrenamiento, pero obviamente estamos hablando de que no tenemos un año de aquí a las elecciones, no. O sea, ¿ahora cuánto quedan? ¿7 meses? 7 meses. 7 meses y todavía el gobierno no ha proclamado. O sea, en las elecciones pasadas había proclamado 6 meses antes. 6 meses antes. O sea,
y si no lo hace durante este mes, ¿desde cuándo que no se ve a Daniel Ortega? Bueno, recientemente salió, pero ¿cada cuánto en verdad está saliendo en este momento? Cada mes y medio, cada 2 meses, ¿no? Está dejando pasar siempre 40, 45 días a no mostrarse. Entonces puede ser de que en un mes y medio, un mes, sí proclame, pero entonces, ¿y las va a proclamar? ¿Y qué pasó con las reformas electorales entonces? ¿Van a ser las que él diga? Porque recién yo estaba viendo un reportaje de Nicaragua Investiga y sale el mismo Wilfredo Navarro, se llama, ¿no? El diputado ese, y diciendo, bueno, nosotros tenemos todo el manual de las indicaciones de la OEA, pero no sabemos con quién dialogar, porque no vemos que haya representantes de la oposición. O sea, ellos están jugando a la Maduro, están diciendo nosotros queremos un interlocutor, así porque ese era el chantaje de Nicolás Maduro, ¿no? Ya, pues, mídanse uno a uno, y no era como la pluralidad. No, acá simplemente si Daniel Ortega quisiera dar como una semblanza de juego democrático, debería estar convocando a todos los representantes de los partidos o de las organizaciones que aspiran a llevar precandidatos, y entonces ahí encontrar ya una salida. Pero como este gobierno se esconde, como este gobierno es conservador, como este gobierno no quiere cambios y le tiene miedo a este cambio de era, pues, donde en verdad se tienen que esconder porque todo puede ser filmado, todo puede ser denunciado, todo puede ser digitalizado. Ya no puedes esconder los muertos como los escondías antes, ¿ves? Entonces tienen que esconderse. Entonces, escondiéndose, crean ese vacío de poder y crean esa necesidad de hablar de elecciones. Dejémoslo hablar de elecciones, pero no olvidemos de criticar y no olvidemos a los caídos ni a los presos políticos. Hay mucho que también entender, sobre todo porque hay una sociedad en Nicaragua que básicamente no acepta a casi a nadie. Todos los candidatos que están saliendo están siendo fuertemente criticados y cuestionados. Entonces yo creo que ahí es como hacer una fusión, cuando se haga una fusión de lo que el pueblo necesita quizás entre lo que tiene este, lo que tiene el otro, dale, pues hagamos un solo quizás, no sé, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, porque como se ven las cosas, elecciones van o no van, o sea, como se ven las cosas. Y ahora, hoy vimos de hecho, bueno, antes de todo quiero saludar a Isra, que por ahí está en sintonía. ¿Qué onda? Dicen los PRIC de Latinoamérica. Saludo para Zaira Laguna, que dice un saludo para ahí, mi Guevara, Manuel Fabián, Aliana. Y por ahí mire que andaba el dragón ya, Galileo, conectado, dándole like a las cosas. Y para las personas que nos están viendo por ahí, que están conectadas, que nos han dado like, nos han regalado ahí su presencia, estar aquí con nosotros, acompañándonos también de manera virtual del otro lado de la pantalla. Pues aquí estamos en este conversatorio sobre política nicaragüense, en esto que hemos denominado Plática Libre. Y en este momento quisiera que abordáramos el tema del lanzamiento de hoy de la precandidatura de Medardo Mairena. ¿Cómo lo vistes en comparación a los otros lanzamientos, Orlando Lacayo, desde allá de Nicaragua? Pues puedo decirles que logró llenar el espacio, que muchos no lo habían logrado llenar, y el hombre llenó el espacio. Llenó el espacio, se salió de los recintos interiores del hotel y se fue al espacio más grande, lo llenó, demostró hoy algo muy importante, que él sigue siendo PLC, los PLC ahí estaban acompañándolo. Se esperaba que llegara don Arnoldo Alemán y no llegó al final. Importante que se haya lanzado. Esa candidatura se esperaba desde hace varios meses. Es más, se creía que era una de las primeras candidaturas que iba a haber. Esto junto a lo que pasó también hace pocos días con el lanzamiento del C por L de su método de escogencia de precandidatos o de candidatos, te dan indicadores más claros. Los indicadores de esta semana han sido el sistema de C por L para elección de candidato, el lanzamiento de Medardo Mairena, y 3, que al Partido Conservador con su plataforma UNIR le dieron ya su certificación en el Consejo Supremo Electoral. Aunque ha sido criticado, todos los que quieren ir a elecciones tienen que pasar el mismo camino, tienen que ir a recibir esa certificación, señores.
porque ese que le cuenta los votos también le va a dar la certificación. Si no le dan la certificación, su alianza no es legal. Entonces yo creo que, contrario a lo que dice Manuel, sí, vamos a elecciones, Manuel. Vamos a elecciones, los indicadores cada día son más claros, cada día se cumplen más el checklist de los indicadores. No veo que no vayan a haber elecciones. Por el contrario, esta misma filtración de la lista del UNAP es un campanazo que te dice, señores, vamos a elecciones y nos estamos preparando. Y lo dijo, y lo han dicho, no solo Tamara Dávila, lo dijeron todos, vamos a prepararnos para ir a elecciones. Y eso que el tonto hace al final, lo que el vivo hace al inicio, no los miro retirándose. Todos están diciendo, vamos a ir a dar la lucha desde adentro. Ya, lo que yo no miro es algo importante, una anotación ahí extra o un asterisco, es que no miré que en todos los departamentos tuviera un precandidato. Boaco, Río San Juan estaban vacíos. Rivas solo iba una precandidata que yo creo que debe ser la candidata, apoyo a esa mujer como candidata. Pero es alarmante que si no tienen precandidatos a los cargos, ¿cómo van a hacer para llenar las listas de fiscales, señores? Son 70,000. Ellos dicen que van a ir a defender el voto. Y otros hablan que tiene que ser con el voto masivo. Y tratándonos mal a nosotros, sus electores, no van a conseguir el voto masivo. Entonces me parece que les hace falta un poco más de asesoría técnica, cosa que la tienen ya para campaña, la tienen desde hace 2 años. Y creo que Medardo Mairena ya le vino a poner la cerecita al helado. Y las candidaturas que ya vienen por detrás, ya es como cuando le echas el relleno eso de los caramelitos de colores a los sorbetes. Y ahí se caen. Entonces, igual va a pasar con las candidaturas que vienen atrás. Ya Medardo Mairena vino. Quiere decir que vamos a tener por lo menos mínimo una media docena de candidatos presidenciales en estas elecciones, ¿verdad? No. Casualmente también hubo otra entrevista con Luis Flay. Interesante cuando habla Luis Flay. Él vomita todo. Don Luis no se esconde nada. Él dice lo que le viene en la cabeza. Don Luis Flay dice que la preselección dentro de la coalición nacional se está trazando porque ellos metieron una propuesta que los precandidatos a presidente que consigan más votos vayan a la lista de diputados nacionales. Es decir, va a haber premio de consolación, señores, pero que no van a competir con los que ya están de precandidatos. Y si se fijan, tampoco la lista de precandidatos a diputados nacionales está completa. Y hay unos que no van a conseguir los votos, entonces ahí se van a meter esos candidatos a presidente que no logren los votos completos. Y la coalición nacional tiene otro problemita, que solo varoncitos van de precandidato. Y por ley, en Nicaragua ahorita es una ventaja ser mujer. Acuérdense que la regla es 50 y 50. Tiene que ir varón, mujer, y a la siguiente, es decir, en la lista de diputados, si el primero es varón, el segundo es mujer, y así se van intercalando sucesivamente. Les hace falta una mujercita que posiblemente salga de la lista de precandidatos a diputados nacionales, que está bastante cargada de mujercitas, y ahí se van a ir dando los cambios, pero sí. Entonces don Luis Flay también lo dejó claro, que ellos van a hacer sus encuestas de urna, de caja negra y esas cosas para escoger a su precandidato. Y aquí vamos en 2 bloques, doctor. El bloque de C por L con la Alianza Ciudadana y el bloque de la Coalición Nacional. Ya después vendrá el PLC, UNIR y los demás. Quiere decir que no hay unidad entonces de esta fuerza. Que la gente tanto busca y piensa y anhela para poder ir a esos comicios, porque mucha gente dice, únanse, si no, no vamos a votar. Pero si entonces si no se unen, ¿qué vamos a ver abstención o creen? ¿Cómo ven ustedes? ¿Van a poder
convencer estas fuerzas por aparte, hay un argumento que a mí la verdad me parece bastante válido, que es, por ejemplo, decía Vidaurre que no es necesario ser la unidad de todos para poder vencer a Ortega, porque realmente Daniel Ortega no es una mayoría en Nicaragua, pues en la actualidad sí, pero no tiene la mayoría de los nicaragüenses tampoco, ni a la mitad de la población nicaragüense a favor. Entonces, ¿creen ustedes de que alguna de estas fuerzas podrían realmente conseguir esa cantidad de personas que compitan contra ese porcentaje de Daniel Ortega en unas elecciones que se van a dar posiblemente? ¿Cómo lo ven ustedes, Fabián? Que no tenés que decir. Yo creo que si hay primarias, es un proceso de legitimación que puede, en caso de salir a un candidato que está a la escucha de su pueblo, puede generar cierta adhesión, porque lo último que se pierde es la esperanza. Obvio que vamos a presidenciales, obvio que vamos hacia las elecciones presidenciales, estoy totalmente de acuerdo, pero no olvidemos que desde el año pasado, estamos en 2021, puede pasar cualquier cosa. O sea, si hay tercera, cuarta ola de COVID, también puede ser que las elecciones se adelanten, se aplacen, o sea, que todo va a depender de los procesos, como va a depender en cierta medida de los procesos sociales también, pero puede depender de las reformas electorales. O sea, en un momento dado hay gente que es candidata en este momento, que es precandidata, y que quizás a la hora de realmente firmar por las elecciones no quiera participar porque no están las condiciones. Entonces, ahí puede también haber cierta ruptura entre los que, algunas pillerías, alguien que piensa que va a perder, entonces, o algunas rivalidades, como siempre surgen. Es decir, nos hemos dado cuenta que siempre son esas pequeñeces que hacen de que se va fracturando, se va descomponiendo una organización, y los que llegan al final finalmente son los tachados de corruptos, ¿ves? Y porque en cierta medida están yendo a un proceso que otros compañeros se esmeraron en deslegitimar. Y es lo mismo más o menos que pasa en las elecciones de Venezuela. Y ante ese teatro, ante ese circo, la población puede decidir de no ir a votar porque no quiere participar de ese circo. Entonces hay que tomar en cuenta de que, bueno, yo lo veo desde esa medida, y me permito tal vez una transición primero para decir que el lanzamiento de la candidatura de Medardo Mairena, por más de que haya llenado y todo lo que quieran, el discurso faltó de consistencia, faltó de carne. O sea, no se propone nada. Cuando se dice acceder a el derecho a tener un trabajo digno, eso quiere decir cero, cero. Derecho a tener un trabajo digno lo dice cualquiera. ¿Cómo me vas a garantizar que van a subir el sueldo mínimo nicaragüense? ¿Cómo me vas a garantizar que vamos a pagar mejor, vamos a valorar mejor a nuestros técnicos agrícolas, a nuestros técnicos médicos? O sea, finalmente, palabras obviamente hacia los presos políticos. Se dijo Medardo Mairena que los campesinos desde 2013 estaban en las calles. No hay que olvidarlo, sí, desde 2013, desde el canal interoceánico, y después vinieron las reformas constitucionales, ellos seguían en las calles, las reformas constitucionales permitían a Daniel Ortega reelegirse indefinidamente. Solo había habido el episodio de Ocupa Ins, pero nada más había pasado. La gente fue una apatía total, una permisividad total, y ahí es la transición que quiero permitir hasta esta plática. Nos queda media hora, en esa media hora vamos a hablar de abril. Básicamente Esa permisividad, sí. y termino con esto, esa permisividad, esa apatía, duró desde prácticamente 2012, desde 2011, yo creo. Ya cuando empezaron a verse realmente reflejados las bonanzas del sistema, digamos, que la economía que estaba creciendo, y la gente pudiéndose pagar las universidades, y la gente pudiendo invertir, inversiones que venían de afuera, aún, o sea, desbaratando al país y todo lo que quieran. Pero en ese sentido, hubo una desafección de la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía se olvida de la política? Entonces la política se vuelve una cocina donde son pocos los que pueden poner los aliños y los ingredientes y que terminan comiendo de esa misma cocina.
y finalmente el pueblo termina padeciendo hambre como en estos momentos. Pero digamos que esa desafección de la ciudadanía por la política también se dio a casos de corrupción y la corrupción siguió. Nicaragua está entre los países más corruptos del mundo. Digamos que en el ranking de los más corruptos, Nicaragua tiene una de las peores notas, está entre los 20 más corruptos del mundo. Quiere decir que más corrupto que Nicaragua es Siria, Libia, o sea, países en guerra, República Democrática del Congo, Haití. Esos son los países más corruptos que Nicaragua. Venezuela, todos esos países son más corruptos. Sudán, que está en guerra como desde 1990. Todos esos países son más corruptos que Nicaragua. Y justo el único país donde no están en guerra, pero somos autocorruptos, digamos, que hemos sido súper permisivos con la corrupción desde siempre. O sea, esto Somoza, Junta de Reconstrucción Nacional, dictadura de los 80, Violeta Chamorro, la corrupción nunca ha parado. O sea, este es el país más corrupto de Latinoamérica. Y por eso es que finalmente esa debería ser la bandera en este momento. O sea, si realmente quieres llegarle a la gente sabe que la corrupción es el gran problema de Nicaragua. Si le quieres llegar a la gente, tiene que ser la bandera luchar contra la corrupción. ¿Están esas ganas? No sé. ¿Está esa visión? Ahora, ¿Está ese en análisis? este punto, ¿Está esa crítica? hay que llevarlo, de hecho, a lo que queríamos entrar en profundidad el día de hoy también en este programa. Saludos para Eric Galileo, que está ahí. Saludos, chavales. Y también para Denis Cáceres, muy buen programa, dice. Es bueno escuchar voces frescas. Saludos para vos. También Denis está haciendo una interesante labor, escribiendo ahí unas columnas. Tal vez ahí nos pones alguna reseña, Denis Cáceres, de tu proyecto que estás escribiendo para que mismo la gente sepa y lo busque. Y bueno, el día de hoy nosotros queríamos abordar más o menos también en el tiempo que nos queda para ver el tema de hacia dónde va el espíritu de abril, ¿verdad? Ese espíritu de abril que de alguna manera, ¿de dónde surgió este espíritu de abril? Y en este punto yo quiero ponerles esta canción de Garcín, no se las voy a dejar un poquito para que nos recordemos un poco, de verdad, de eso de abril, quizás. Por los andenes de un viejo barrio, alguien me llama, no escuchan su voz, está gritando al cielo una plegaria y al mismo tiempo cayéndome al suelo, que no me arranque. Esa canción que están escuchando por ahí, para las personas que nos están viendo, búsquenla, Garcín, La Ráfaga, esta canción dedicada a Marcelo, un combatiente de la lucha de la insurrección de abril 2018 que cayó en Masaya, emblemáticamente recordado porque Marcelo cayó defendiéndose con una tiradora y a la par de él estaba la tiradora y la familia de él, la esposa, mamá, había unas mujeres de su familia llorando, pidiéndole a la guardia orteguista, ¿verdad?, que le ayudaran a poder cargar el cuerpo de Marcelo, y fueron unas imágenes, recordamos, bastante crueles, muchas imágenes como las que se tuvieron que ver y vivir en esa época de abril 2018. Yo estaba como en ese tiempo, todavía estaba terminando, de hecho, a mí me tocó terminar mi profesionalismo en la UCA en ese entonces nosotros estábamos en aulas de clase y salimos de las aulas a los enfrentamientos, me recuerdo, a la zona de la uni, donde fue una toma muy imposible de hacer. Fueron 3 intentos de esa uni que lo que dejó fue la caída de Alvarito Conrado, otras personas que salieron ahí también caídas, otras personas que fueron muchas desgracias, la verdad. Entre todo esto que pasó, abril 2018 despertó muchos sentimientos, ¿verdad?, en que se necesitaba construir otra Nicaragua, que la gente salió a las calles y tenía un solo sentido, un solo grito, y vimos cómo diferentes
grupos se unieron en un solo discurso, y fue interesante ver cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica estaba con feministas, personas liberales con conservadores, con ex sandinistas que tuvieron que se hicieron disidentes, ¿verdad? Y ahí nadie andaba con una bandera de partidos, ahí nadie andaba viendo quién tenía más peso, más trayectoria política, simplemente era la cuestión de poder liberar el país, y sobre todo se tenía una ruta, y la ruta se escogió, y la ruta se gritaba en todas las calles de Nicaragua, y era una ruta muy clara, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese espíritu de abril 2018? Nosotros decimos, ¿por dónde anda, verdad? ¿Por dónde anda ese espíritu de abril 2018? ¿Qué me pueden decir sobre eso, Orlando Lacayo, que está de Nicaragua? Bueno, hoy casualmente me tocó recorrer nuevamente las calles en frente a Lupoli y mirar a los universitarios actuales, muchos, ya los que están en cuarto y quinto año de seguro estuvieron en el 2018 en esa lucha. Me hizo recordar que se nos olvidó cuál era la ruta. Se nos olvidó lo de Marcelo, lo de Alvarito, los niños del Carlos Marx. Solo el 21 de abril yo vi caer a 5 jóvenes en el semáforo de la Miguel Gutiérrez. Sus fotos son famosas. Casualmente la prensa tomó la secuencia entre la que él venía lanzando la piedra y su caída. Pero se nos olvidó que eso, no todos eran universitarios, eran jóvenes de los barrios que se unieron a los universitarios a defender las universidades y a seguir la ruta. Se nos olvidó el llanto de las madres, se nos ha olvidado los gritos que se escucharon desde el 19 de abril. Algo increíble que yo nunca pensé que iba a pasar, ver en Bello Horizonte más de 3,000 personas concentradas. Fue el primer pailazo al que se llamó, y 3 horas después habían más de 3,000 personas en la rotonda de Bello Horizonte. Fue increíble que el espíritu de abril naciera desde nuestros adultos mayores, como lo habíamos hablado en el programa anterior. Esos adultos mayores que, exigiendo sus derechos, pusieron las primeras marchas el 17, 18 de abril en León, y que donde comenzó la agresión hacia ellos, y de ahí los universitarios reaccionan fuertemente, ya como una reacción secundaria de lo de Ocupains. Ya la chispa estaba, o más bien el ambiente ya estaba cargado de combustible con lo de Indio Maíz. Ese abril fue un abril muy especial. Muchos jóvenes demostraron su liderazgo. Jóvenes como Víctor Cuadra, que lo recuerdo muy bien desde la uni, fue uno de los primeros en dar la cara pública. Muchos jóvenes que de hecho ahora no están precisamente en esta faceta de la lucha, ¿verdad? Fabián, vos cuando estabas en este momento, cuando estaba sucediendo esto en Nicaragua, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo lo estabas viendo? ¿Qué puedes decir de este espíritu de abril 2018? ¿Y qué crees? ¿Por dónde anda? Bueno, respecto a cuando estalló lo de abril 2018, yo estaba en Francia en ese momento, y yo venía siguiendo desde hacía muchos meses lo que había pasado en noviembre de 2017 en Honduras. Entonces, yo sé que Orlando sigue también lo que la actualidad política hondureña de vez en cuando. Hace tiempo que no tenemos una plática de esa. Y entonces había habido un fraude electoral, y el fraude estaba ligado a finalmente un apagón
durante el conteo de votos, un apagón informático como en México en 1988, algo así, pero en pleno siglo XXI, obviamente en un país como Honduras, que al igual que Nicaragua, están atrapados en lo peor del siglo XX. Entonces yo vi ese estallido social que ocurrió en Honduras, donde se llegó a una cifra, se habló en un momento de casi 90 muertos por un proceso de protesta por nuevas elecciones, rechazo al fraude electoral, a nuevas elecciones. Y hay un candidato que se llama Salvador Nasralla y que era presentador de televisión de origen libanés chileno, que había estudiado en Chile, y él era líder de la oposición y era un candidato de la farándula, pero que había logrado concentrar todo un espectro político en contra de Juan Orlando Hernández. Y ese candidato de la farándula obviamente es súper apoyado y asesorado por Manuel Zelaya, al lado, a su izquierda, no su mano derecha, su mano izquierda. Y hubo ese estallido social y hubo esas muertes y fue como un preámbulo de lo que iba a pasar en Nicaragua, ¿ves? De hecho, en un momento dado se empezaron a confundir los videos de represión entre Honduras y Nicaragua, porque los policías se visten igual, de un lado y del otro de la frontera, son igual de azules. Entonces se empezaba, ¿y esto dónde es? ¿Es en Nicaragua? No, es en Honduras. Y uno desde el extranjero súper preocupado, ¿no? Mi familia es de Estelí y yo viendo los videos de esa gente armada, paseándose con los rifles y escopetas de asalto y de caza por las calles de Estelí en una especie de toque de queda diurno. O sea, un nivel de violencia y obviamente todos preocupados, mi hermana perdiendo su trabajo, la gente en las calles, los chayos palos cayendo. Para mí, que estaba lejos, obviamente buscaba la plática, buscaba la información, en ese momento estaba en Twitter un montón, ya no le hago a Twitter, pero en ese momento obviamente era la mejor fuente de imágenes y de información, ¿no? Porque era directo, o sea, se cayó un chayo palo y lo sabías al minuto que se había caído ese chayo palo, y sabías la intersección y todo el mundo diciendo, ay, el próximo, ¿cómo se llama eso de la luminaria de Hugo Chávez, donde finalmente nunca se llegó, ¿no? Se acercaron a la rotonda de Hugo Chávez, El pero no trofeo, llegaron. decían, ese era el trofeo Entonces final. era una, era el trofeo, falta, ya va a venir, ya va a venir. Pero en cierta medida una euforia, un carnaval, se veía muy festivo también, se veía, ahí estaban los combates, estaba la represión, pero estaba el lado festivo. Yo quiero recordar, o sea, en este momento obviamente está el obispo Mata, está Monseñor Álvarez, está Silvio Báez, está todos los que quieran de la iglesia, en este momento tomando la palabra contra la dictadura y avisando del peligro de elecciones en noviembre que pudieran ser fraudulentas. Pero yo que tomé la decisión de ir a Nicaragua en 2018, de Francia para Nicaragua, cuando llegué a Nicaragua en 2018, había fracasado el primer intento de diálogo. Entonces, en ese momento, todo el mundo estaba criticando a la iglesia por haber oxigenado a la dictadura a través de ese diálogo. Entonces, ya hoy día no se espera nada del gran capital y de la gran empresa. Todo el mundo se dio cuenta de que están en el sistema, de que son unos vendidos y en ese sentido la candidatura de Juan Sebastián Chamorro yo le tengo muy poca fe. Yo sé que él mismo en un gobierno democrático, o sea, como presidente, le pueden poner querellas y juicios, porque si se trata de construir un Estado de Derecho, bueno, obviamente se va a destapar toda la trama que tenía, ¿no? Todas las tramas que nosotros todavía no sabemos, algunas sí, otras no, pero en todo caso eso. Y Abril era como un intento de votar todo eso, de empezar de nuevo. Es decir, desde 2007 había toda una generación que no había podido acceder a los puestos en las instituciones y que no había visto su país crecer suficientemente y que la desigualdad seguía igual y que lo único que se construían era el mall y que no se gastaba suficientemente en cultura, que la cultura era mala, que los canales de televisión cooptados. Entonces, toda esa rabia, todo eso estalla en abril, cuando una población nicaragüense dice, no, pero es que ya no somos pendejos,
Ya no somos niños, somos adultos. Nosotros podemos ser responsables de nuestro destino. Nosotros podemos sacar a este hijo de puta. El problema es que todo movimiento social, cívico, popular, necesita de representantes. Y lamentablemente los representantes que quedaron, porque la gran mayoría se tuvo que exiliar, los representantes que quedaron no están a la altura. ¿Ya? Entonces, En este punto, ahí donde me gustaría hacerte esta pregunta, Fabio. Ya. ¿A dónde está el espíritu de Abril en la actualidad? Vos me mencionaste la esencia, obviamente, de lo que viste, lo que se vivió. Pero en este punto, ahora sí, yo que me gustaría saber a dónde va, a dónde está ese espíritu desde tu punto de vista, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir? Ya, esta te la respondo cortita y le doy la palabra a Orlando. El espíritu de Abril está por todos lados. Está en las casas de toda la gente. Está en el alma de todos los nicaragüenses. Está en la memoria. Está en las calles, como dice Orlando cuando camina frente a los bolis. Está en una historia verbal, aún no suficientemente escrita. ¿Ves? Está ya en las leyendas, está en los muros de las cárceles. Abril está por todos lados. El problema es que la gente siente que no la escuchan, realmente no se interesan en ella, no le prestan atención. El único momento en donde la opinión de un nicaragüense cuenta es cuando por azar le cae una encuestadora. ¿Ves? O sea, si te tienes la suerte de que te caiga una encuestadora, a mí no me han encuestado nunca. O sea, entonces quiere decir que mi opinión no ha contado mucho hasta ahora. Acá le estamos llegando con nuestra opinión a gente diferente y eso es lo bueno de un panel como este. Pero en sí, o sea, el nicaragüense está cansado de que no lo tomen en cuenta. Obviamente que en ese contexto nadie se va a jugar la vida por nadie. Nadie va a salir a defender un voto si los representantes no están a la altura. Pero el espíritu de Abril está en la casa de la gente. Ahí está. Se tiene que tejer ese espíritu de Abril de nuevo. Lo que hablábamos las últimas veces. Yo desde el extranjero veía que en Nicaragua se había vuelto un espacio de confianza. Imagínate, gente que estaba camino a sus casas. Y todo esto yo lamentablemente no lo vi presencialmente, pero lo vi todo esto filmado. Y gente que deja sus carros, sus motos para ir a protestar en apoyo. ¿Ves? O gente que da ray, o gente que saluda. No sé, entonces toda esa espontaneidad, eso es confianza, eso es sentimiento de comunidad. O sea, un Estado es eso. Una comunidad política. Eso. Orlando Lacayo, quisiera saber, vos que seguís allá en aquel suelo que extrañamos muchas personas que estamos desde fuera, con esa hermosa bandera que tenés detrás de vos, hermano. ¿Qué pasa en Nicaragua con el espíritu de Abril 2018? No, igual que Manuel, yo digo que está en cada uno de los hogares nicaragüenses. Hace falta tejerlo igualmente que aduce Manuel, sí, hace falta mucho el tejido social. Un tejido social que tenemos que entenderlo. Lo discutíamos en el primer programa. Somos un país que nos gusta el caudillo y el caudillo no ha salido. Hace falta un caudillo. Cuando hablamos de unidad para combatir el régimen, es que el NIC está esperando un caudillo para seguirlo. Está en construcción ese caudillo. Hay 12 precandidatos. Estoy seguro que irán a 2, 3 bandas, pero de una de esas bandas va a salir un caudillo. Alguien que sí va a dar el discurso que no pudo dar tal vez para satisfacción de Manuel, hoy que no lo pudo dar Mairena. Pero sí va a salir el caudillo que va a venir a dar el discurso para todos. Y el espíritu de Abril se va a unir a ese caudillo porque el espíritu de Abril ya miró que no pudo contra el sistema. La gente ya entiende del sistema, ya no es algo abstracto cuando hablamos del sistema, la gente sabe lo que es el sistema, ya lo siente, ya entiende cuando recibe el golpe, sabe, este es el sistema, dice. Ya no dice de dónde me vino el golpe, no, ahora ya sabe, este hijo de puta del sistema, dice.
Ya están claros que es el sistema. Entonces la gente está buscando un líder que le permita combatir el sistema. Cuando salga ese líder, el espíritu de Abril va a volver a unificarse. En todas las redes ustedes miran, ese espíritu de Abril está en efervescencia constante, pero le hace falta un liderazgo. Ese caudillo que al Nica le hace falta, desgraciadamente. Podría cualquiera de estos candidatos que hemos visto, precandidatos, se podría ver en cualquiera de estas opciones, creemos, o tendría que surgir una nueva opción. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues no creo que ya haya tiempo para una nueva opción. El que va a salir detrás de Mairena ya viene retrasado, doctor. Pero ya está en construcción. Pero yo te veo yo veo que te brillan los ojitos, Orlando, con la candidatura de Luis Flay. Oye, pero mira, ahí yo lo he visto también que dice que traía algo porque Vidaurre ya viene el sábado, dice, entonces ya ahí viene como la lista ya para la pasarela. Vidaurre. No, Vidaurre, voy a cambiar. Si tiene alguna estima por sí mismo, Vidaurre debería ya renunciar antes mismo de emprender esta tarea. Pero bueno. No, pero quiero cambiar una predicción que había hecho. Yo había dicho que la fórmula iba a ser Cristiana y mi tío, Arturo. Ahora con el sistema de elección que puso el Alianza Ciudadana, yo digo que el tío Arturo va de presidente. Ok, tenemos ahí un comentario de Madeleine Mendieta. Como lo puedo observar, saludo a los tres, los escucho muy espirituosos. Hay que invocar a esos espíritus. Dice ella que los caudillos salieron desde el 2018. ¿Cómo lo ven? Saludo para Madeleine, que tuvo de cumpleaños hace poco. Sí, los caudillos salieron y siguen saliendo, pero no han llegado al sistema límbico del ciudadano nicaragüense. Y el tío Arturo sabe cómo llegar al sistema límbico del nicaragüense. Su discurso lo sabe acomodar. Cuando uno mira el listado de C por L, de Alianza Ciudadana, ahí hay un nombre y un apellido ya bien puesto, que es Arturo Cruz. Parece que sí, no, de hecho Arturo fue la única persona que no firmó el documento que firmaron la mayoría, entonces eso te quiere ya dar a entender que él no quiere, no tiene ningún interés, ¿verdad? Él va seguro por la opción que él ya tiene. Yo creo que tiene casilla, lo que necesita para ir a las elecciones es una casilla, ¿no? Al final, él ya la tiene. ¿Ustedes recuerdan esa escena donde tenían, en ese café donde nos sentamos tantas veces, el Café Las Flores, en esa escena donde están los 4 precandidatos? Está Juan Sebastián Chamorro, está George Enríquez, así se llama, me parece, está sí. Mora y está Mairena, me parece, ¿no? ¿O no? Está Maradiaga. No, Maradiaga. A ver, está Maradiaga. Sí, es Maradiaga. Y, sí. Y les preguntan, ¿y por qué están ustedes reunidos? Y como que están reunidos porque también tienen la benedicción de Cristiana Chamorro, y que también Arturo Cruz no pudo venir ese día. Y todo un show, ¿no? Respecto a las precandidaturas y a esa plática, que obviamente estaba todo montado, pero que resulta muy interesante porque están justamente jugando con esa expectativa del nicaragüense por más transparencia en la política nacional. Entonces se están reuniendo, mira, o sea, esto no es tras bambalinas. Nos estamos reuniendo acá en el Café Las Flores, un café muy transparente donde todo es de vidrio, y queremos demostrar que estamos buscando una solución. Eso me parece que fue bastante inteligente hacerlo en ese momento. Y después hay un comentario, no sé si quieren hablar de eso. Hay un comentario de Teresa Blandón, que está full ahí en las redes, diciendo que el hecho de que George Enríquez y Medardo Mairena puedan ser candidatos a la presidencia es justamente el resultado de abril. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Algo así. ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Bueno, sin duda alguna, yo la verdad como lo veo, nunca antes se había visto diversidad de candidatos, ¿verdad? Al menos de diferentes sectores. Que algunos tengan más empatía con la ciudadanía, eso lo entendemos muy bien. Algunos son desconocidos totalmente por la ciudadanía, otros son reconocidos en su propio movimiento, ¿verdad? Como por ejemplo no podemos negar la lucha de Medardo. Medardo es una persona que ha estado presente en la lucha campesina, ¿verdad? Y uno no puede negar la trayectoria de lucha de Medardo. Y todos tienen de alguna manera algo, ¿verdad? Por el cual los nicaragüenses pueden venir y hacer una crítica o de alguna manera tener simpatía por esta persona, porque si bien o mal estos candidatos no tienen, según las encuestas que hemos visto, el apoyo o la confianza de la mayoría de todos los nicaragüenses, ellos tienen gente porque ahí andan detrás de ellos siempre, la gente lo anda defendiendo, las redes sociales se prenden por esta gente y la verdad de las cosas que ellos mueven en su pueblo, pues puede ser un pueblito, pero ahí lo andan y ellos necesitan la gente, ¿verdad? Y como lo decíamos, la idea está en ver estas propuestas. Yo creo que ninguno hemos visto una propuesta como que digamos, wow, ¿verdad? Esto sí, hay muchas cosas que se han dicho desde el inicio, por ejemplo, del discurso de abril, que decían, por ejemplo, un presidente necesita esto y esto para Nicaragua. Ahora no se habla de lo mismo, ya los discursos han cambiado también. Y yo creo que en estos 7 meses que faltan, incluso van a cambiar más todavía esos discursos y, y de alguna forma es como decía Orlando, ¿no? La persona que logre realmente articular al menos lo poco de ese espíritu, ¿verdad? Y lo que la ciudadanía siente y anda por ahí, me imagino que va a ser la persona que va a tener el respaldo de la mayoría y por ahí yo creo que los demás deberían de ser inteligentes y apoyar esa opción, ¿verdad? Porque si van si son precandidatos y van a ir a unas elecciones primarias, yo creo que no les va a quedar de otra, ¿verdad? Eh, la verdad que interesante cómo Medardo puede convocar más personas. La verdad no me asusto, ¿verdad? Pero por la simpatía que tienen los jóvenes con los demás, quizás se esperaba ver poco más de gente, ¿verdad? Quizás desde mi punto de vista y mi criterio. Manuel. No, pues me parece que con Medardo de nuevo va a salir el tema de hacer de Nicaragua el granero de Centroamérica. Y ahí es de veras, o sea, cuando Arturito Cruz lo dice, es para cortarle el pasto bajo los pies a Medardo, como queriéndole quitarle electores. Pero no, en verdad, o sea, no creo como... Ahí coincido totalmente con Orlando. Y sabe Orlando que en políticas económicas ahí coincidimos menos, pero obviamente Arturito Cruz está jugando con esa ilusión de la gente. Lo mismo que hay algo que a mí me sorprende, porque Medardo Mairena en un momento había mostrado una capacidad política muy alta, muy ágil. Había resistido mucho el movimiento campesino, obviamente terminó cooptado por el PLC, o sea, siempre fueron del PLC, pero al mismo tiempo tenían los MRS, pero los MRS de las organizaciones. O sea, un lío tremendo en un momento dado, como que hubo elecciones y terminaron echando. Bueno, ya son esos detalles. Yo les había escrito desde el extranjero, oye, ¿cómo los puedo apoyar desde acá? Estaban en la lucha contra el canal interoceánico. Y en Francia mismo, en la universidad donde yo estaba, en la Sorbona, resulta que llegaron, nos mandaron un correo y era un tal Oquis, que es un ministro que nadie conoce, que es un ministro gringo, que tiene la nacionalidad nicaragüense, Oquis, y que estaba promoviendo el canal interoceánico en toda Europa. Paul Oski, algo así. Y ese ministro, nadie les creyó. Entonces, de momento en que nadie les creyó y que no juntaron la plata y que de todas maneras se veía y que nadie puede confiar en los sandinistas y que la falta de institucionalidad y lo poco del Estado de Derecho, o sea, acá podría salir un Noriega. Fácil, fácil podría ser un Noriega el heredero de Ortega. ¿Ves? Así es. Pero el canal interoceánico no ha sido tema. ¿Qué puede ser tema? Es decir, en un momento dado es decepcionante escuchar a Maradiaga, es decepcionante escuchar a Medardo. Estoy seguro que va a ser muy decepcionante escuchar a los próximos precandidatos, porque no se habla de las cosas.
no se dice que, por ejemplo, ese tratado interoceánico, bueno, tiene en cierta medida atadas las manos de Nicaragua en derecho internacional, ¿ves? No se habla de los presos políticos, es decir, no, solo se dice que hay que sacarlos, pero no se dice que todos los que están en sus casas siguen siendo presos políticos, pero tienen casa por cárcel. O sea, en verdad todo el mundo está preso político y todos los nicaragüenses están presos políticos en su país, ¿ves? Y esas cosas no se hablan, entonces que me parece que están queriendo crear una realidad, porque no sabes, y ahora se está diciendo, está muy bien la moda de decirlo, de que el texto, la palabra crea realidades, ¿ves? Entonces, si todo el mundo se pone a hablar de elecciones, estás creando una especie de normalidad y al mismo tiempo todo el mundo muriéndose por COVID, los campesinos baleados, los derechos sindicales, bueno, ni hablar, no existen en Nicaragua, y finalmente un sistema de educación que Ya lo único que puede darle a sus chavalos es una escoba. Podemos decir de Sí, alguna le doy la manera palabra a Orlando. que hay que darle la palabra. Para ir cerrando, Orlando, las elecciones van. Yo creo que en algún momento se entregaron o se expusieron o se propusieron otros mecanismos para poder luchar, ¿verdad? Que no fuesen las elecciones, pero llegamos a las elecciones al final, ¿verdad? Y los otros mecanismos no fue como que no hubieron personas interesadas en hacerlo, las propuestas se hicieron, la verdad. Pero para ir cerrando, ¿qué nos puedes decir, Orlando, en este contexto? No, quiero cerrar diciendo que recordamos a cada uno de los caídos, que aquellos que decimos que no a las elecciones no es porque seamos babosos, pendejos. Ah, hombre, es porque no creemos, hemos estado adentro, venimos desde adentro. Hicimos propuesta de desobediencia fiscal y desarrollo de una red comunitaria. Hacer lo que decía Fabián, hacer el tejido social desde la UNAP no lo quiso hacer. Empujamos una tercera vía dentro del UNAP, no lo quisieron hacer. Se le dijo al UNAP, esta es la opción, pero desde cambiar el marco programático del UNAP fue un dolor de cabeza porque ellos decían, somos el apoyo de la Alianza Cívica. Y eran el apoyo de la Alianza Cívica y en el diálogo 2.0 no les avisaron que iban a diálogo. Pero hay que ser sincero, Chanito Aguirre les habló claro y pelado en una reunión posterior a la convocatoria. A Ortega no le podemos poner a las madres de Abril enfrente, dice, porque si no, se friega el diálogo. Y se los dijo claro, este diálogo lo convocó el gobierno por medio de Bayardo Arce. La UNAP sigue ahí porque quiere, porque sabe esa realidad. Y no sé por qué no la dice públicamente. Hablan de unidad y de que queremos unirnos. Hombre, si la Alianza Cívica, que era parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la UNAP, nunca fue copartícipe de las acciones de la UNAP, ni compartió sus acciones con ellos. Es decir, la Alianza Cívica siempre puso una pared. Si no recuerden que antes del famoso 25 de febrero, cuando iban a hacer la coalición, nos tuvieron que llevar a El Salvador a juntarse nuevamente, porque ya el divorcio ya estaba, pero les dijeron, hay niños de por medio y no los podemos dejar tirados. Así que vuelvan a juntarse por el bien de los niños. Y ahí están otra vez separados. Es decir, seguir insistiendo en unidad con estos dos bloques es bien tonto, absurdo. Son dos bloques totalmente distanciados. Más en otro programa vamos a crearlo en otro programa. Sí, no, yo estaba, de hecho estaba en eso, porque eso va para otra plática. Yo creo que ese va a ser el tema de la unidad, ¿verdad? Va a ser ese, creo yo. Para ir cerrando, Fabián, entonces, para ir cerrando, ya Orlando ya nos cerró con su comentario. ¿Y qué nos puede decir ya para ir cerrando, hermano? Para ir cerrando, podría decir de que a mí me parece una barbaridad, de todas maneras, esto de las listas para Parlamento en un país donde existe esa ley de tránsfuga,
en la asamblea, donde al final de cuentas un parlamentario es como un vocero del cacique de un partido. Es decir, no tiene ninguna libertad parlamentaria. Ser parlamentario en Nicaragua no tiene no tiene ningún peso político. Son unos títeres, son unos ineptos, no saben lo que es bienestar general, no saben lo que es soberanía popular. Ellos están ahí como si estuvieran de vacaciones, hacen como que leen, se duermen, miran internet en la asamblea, son unos payasos gigantes. O sea, uno se pregunta, ¿y dónde estudió esa gente? O sea, yo creo que tal vez eran antiguos JS que lograron subir, ¿ves? Y dijeron, bueno, ustedes quieren ser policía, Consejo Supremo Electoral, Parlamento, ya, escojan. Una ridícula así y que los tiran, es que los regalan, es que el frente tiene tantos ineptos que regala los cargos, ¿ves? Es que porque no puede decirse, bueno, ¿cuáles son los mejores? Porque no tiene, o sea, ahí donde han logrado tal vez conservar lo que es en términos económicos la inflación se ha disparado, pero han podido conservar cierta credibilidad en el Córdoba, ¿no es cierto? Entonces como que en el Banco Central les están haciendo el trabajo, ¿ves? Pero los empresarios son unos tacaños. O sea, los empresarios nicaragüenses es lo más tacaño víbora que hay. Bueno, en toda la región centroamericana, obviamente, son los más tacaños, pero los nicaragüenses, los empresarios nicaragüenses, es que ni siquiera ellos que están en el ruedo electoral, ni siquiera tienen la inteligencia de negociar a favor de los trabajadores, de ganarse los trabajadores. O sea, ellos solo quieren poner la plata en el ruedo electoral para que alguien represente sus intereses en las próximas elecciones en caso de que Ortega se muriera o de que pasara cualquier cosa y hubiera que reemplazarlo. Porque lo que pasa es eso, es que parece que Ortega se va a morir en el cargo, pero nadie está pensando en el después de Ortega. Es decir, si Ortega se muere un mes después del fraude electoral que lo mantiene por 5 años más en el poder, ¿qué pasa? ¿Quién asume su vicepresidente? ¿Quién va a escoger el de vicepresidente? Es que estamos listos como oposición para pensar un gobierno de transición, un gobierno paralelo, crear nuevas instituciones, porque si quieres un Estado de Derecho, tal vez la única institución que vas a tener que cambiar en un máximo de número prácticamente del inicio al fin es la institución judicial para poder combatir la corrupción, para poder instaurar un Estado de Derecho, para poder procesar procedimientos, hacer respetar la ley y el Poder Judicial. Okay. Porque la policía después le va a tocar obedecer. La policía le va a tocar obedecer lo que diga el Poder Judicial después. ¿Ves? Entonces, eso es todos estos sueños de abril. Si tenés la voy ahí, no puedo abrir el micrófono y no puedo despedirme. Ok, y eso, estamos claros. Bueno, yo solo decirles a la gente que estuvo con nosotros, ¿verdad? Que lo que pasa es que si no detenemos a Fabián en esta onda, no la... Cálmate, Fabián, si esta plática sabemos que es libre, pero tenemos que dejar para los próximos programas, hermano. No, yo sé, pero me encanta que te emociones porque así venís más cargado al próximo programa, hermano, no te preocupes. Solo despedirnos, la verdad. Está bueno, hermano. De alguna manera agradecerles a las personas que estuvieron conectados, que nos estuvieron acompañando, las personas que se quedaron. Siempre es curioso cómo se mantienen. No es que nosotros tengamos el montón de gente viéndonos, pero yo creo que nos miran y nos ponen más atención y aprenden más que lo que pasa en los medios oficialistas al mediodía, ¿verdad? Ahí con la chamuca, al menos. Y esa es la idea. Oye, en este espacio también quisiera... Podríamos hacer un matinal. ¿Un qué? Si quieren poner el presupuesto, podríamos hacer un matinal de noticieros nicaragüenses. Imagínense, alguien que... Salir desde la mañana. Un proyecto periodístico. ¿Te imaginas? Está bien. Bueno, por ahí... Estar todas las mañanas con las noticias. Por ahí les dejo, Denis Cáceres nos dejó el último post, dice que él está haciendo en segunda vuelta, búsquenlo, segunda vuelta es el proyecto que está trabajando Denis, donde está escribiendo también su artículo sobre el contexto político de Nicaragua, y ahí está el último, dice que se llama Los escenarios para las elecciones, para que lo busquen.
Por ahí también el brother de Galileo Zen, 3 veces a la semana, ya les dije, quiere 3 veces a la semana el programa del hombre. Está bueno, y ahí vamos a ver, vamos a tomarlo en cuenta. En algún momento vas a ver, lo vamos a tener ahí, vas a ver que no te preocupes, hermano, si esto apenas está que empieza, como se dice. Y bueno, solo queda despedirse. Estuvo con ustedes desde Nicaragua, Orlando Lacayo, desde Chile, Manuel Fabián Aliana, y desde San José, Costa Rica, Jimmy Guevara. Esto fue Plática Libre, un espacio promovido por Criterios y Revista Abril para Nicaragua y el mundo, ¿verdad? Entonces, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Nos estamos viendo. Chao. Oye, Jimmy. Dígame. Fíjense ustedes, no desconecta, pero saca el live. Pero que porque la plática estaba buena. Ok, vamos a hablar ahorita. De este chaval no se quiere aguantar, pero bueno, no se preocupen, ahí lo vamos a frenar para que no diga todo. Quiero ver que hay un último comentario por ahí. Dice Vandálica Nicaragüense, buen programa, dice. Bueno, para ir la Vandálica Nicaragüense y todos esos vandálicos nicaragüenses, también saludos para ellos. Nos vemos entonces, próximo Vandálica. Miércoles, 8 de la noche, por Revista Abril y Criterios. Chao.